Imagina que eres una princesa. Naciste dentro de uno de los linajes más antiguos del mundo. Tu vida está decidida desde antes de que aprendieras a hablar. Pero un día, en la universidad, conoces a alguien y te enamoras. Y esta persona también se enamora de ti. Pero hay dos grandes problemas. No tiene el mismo estatus que tú y además la gente lo odia. Titulares lo atacan al más mínimo movimiento. La prensa lo persigue y pasa días observando fuera de la casa. Hay protestas públicas pidiendo que lo dejes. Y entonces tienes que elegir: la casa imperial o la persona que amas. Esta es la historia de Mako de Akishino, que si bien no es la primera princesa que lo hace, sí es una más que dejó todo por amor, y que su historia tiene la misma cobertura mediática que Harry y Meghan en UK. 最初に惹かれたのは太陽のような明るい笑顔であったと思いますが、私はマコさんを愛しております。一度きりの人生を愛する人と共に過ごしたいと思っています。El actual emperador Naruhito y su esposa, la emperatriz Masako, contrajeron nupcias en 1993 y recién para el año 2001 tuvieron a su única hija, la princesa Aiko. Lamentablemente la emperatriz no pudo concebir más hijos, como le corresponde históricamente a las emperatrices de la familia, lo que fue una situación muy criticada y la llevó a una profunda depresión por varios años. En cambio, el hermano del emperador, el príncipe Fumihito, contrajo nupcias antes, en 1990, con la princesa Kiko. A diferencia del emperador, tuvo dos hijas. La primera, la princesa Mako, en 1991, la protagonista de este video. Y también la princesa Kako, en 1994. Y como buenos perros astutos, consiguieron concebir un hijo varón para el 2006, el actual heredero legítimo al trono, el príncipe Hisahito. O sea que el actual emperador deberá entregarle el trono a su sobrino una vez que se retire del cargo. ¿Por qué no le puede entregar el trono a su única hija, la princesa Aiko? Porque por la ley sálica, las mujeres siguen sin ser elegibles para la corona, y se opta por mantener la pureza en la línea imperial masculina. Y a pesar de que en algún momento hubo preocupación por este tema y plantearon la posibilidad de modificar la ley, y que de hecho el 79% de la población estaba de acuerdo con que esto se modificara, eso quedó encapsulado en el 2005 porque ya para el año 2006 nació Hisahito. Si bien mi video no tiene que ver en específico con las líneas de sucesión, no puedo evitar no hacerles esta intro para que entiendan qué posición tiene cada integrante de la familia y la escasez de miembros reales que queda en la casa real. O sea, el pobre príncipe Hisahito va a tener que tener como 40 hijos hombres de corrido para que no desaparezca la casa imperial. Un trabajo difícil para los japoneses. La princesa Mako de Akishino fue la primera hija del príncipe Fumihito, la primera sobrina y la primera nieta en esta nueva era. Fue una joven discreta y tranquila en la imagen pública, pero muy destacada en lo académico, ya que estudió en la Universidad Cristiana Internacional en Japón. Y más tarde completó cursos en la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Leicester. Su interés estaba enfocado en el arte, la cultura y el patrimonio. Su vida fue como la de cualquier princesa hasta que llegó el año 2017. La Casa Imperial hace un comunicado público donde anuncian el compromiso de la princesa Mako con un ex compañero de universidad, un desconocido Keiko Muro, a quien conoció en clases en el 2012. Y quien ya para el 2013 se había comprometido con ella. Tanto dentro como fuera de la casa, la noticia fue recibida de forma neutral y sin muchas quejas. Keiko Muro se veía un buen sujeto y había declarado que amaba a Mako. 最初に惹かれたのは太陽のような明るい笑顔であったと思いますが、月のように静かに見守ってくださる存在でございます。 Si Mako iba a renunciar a su vida en la realeza, tenía que ser por alguien que valiese la pena. Porque como les contaba, las mujeres que se casan con un plebeyo deben abandonar su cargo sí o sí. Pero las cosas cambiaron a los meses siguientes, cuando la prensa destapó un escándalo relacionado a la madre de Keiko Muro. Una expareja de la mujer le acusó de deberle una gran suma de dinero. Keiko Muro se defendió diciendo que ese dinero habría sido regalado, no prestado. Además, la prensa investigó un poco más a profundidad la vida de Keiko Muro y descubrieron un pasado humilde y dramático, ya que su padre se habría desvivido años atrás por razones desconocidas.
Bueno, mientras estaba editando me di cuenta de que la historia era aún más trágica de lo que lo había relatado antes. Esta situación que le ocurrió al padre de Kei ocurrió el 2002, cuando Kei apenas tenía 10 años, y lo más probable es que haya sido por dificultades económicas que tenía con Kayo Komuro. Y fue tan, pero tan triste que a la semana el abuelo de Kei Komuro también se desvivió. Y aquí es cuando la paila se da vuelta, por así decirlo, porque Kayo comenzó a trabajar en un café, en una oficina de asistencia, en una pastelería, todo a la vez con tal de mantener a su hijo. Y al año siguiente de lo que ocurrió con el padre de Kei y el abuelo de Kei, también se suma la abuela de Kei, quien también se desvivió por el agotamiento físico y mental. Con el dinero del trabajo que hizo Kayo Komuro más el dinero de la herencia, consiguió que Komuro ingresara a la universidad. Pero aún así el dinero no era suficiente y aquí fue cuando ingresa en la historia el ex prometido de Kayo Komuro. Era amigo del marido fallecido y también era vecino del mismo edificio. Ellos estuvieron comprometidos desde el año 2009 hasta el 2012, cuando la relación se acabó. Junto con el quiebre, el señor Takeda también pierde su trabajo. Aquí es cuando hay dos puntos de vista de una misma situación y cada uno tiene que elegir un bando según cómo lo escuche. Kayo Komuro perfectamente puede decir que es un dinero en el que se invirtió en la relación durante todo ese tiempo que estuvieron juntos. Así como el señor Takeda puede cambiar de opinión y decir de que el dinero solamente fue prestado. La prensa apuntó directamente a la princesa Mako y le hicieron saber que si ella se quería casar con su marido, primero él tenía que devolver el dinero que debía. La prensa más dura no tuvo piedad con él y publicaron fotos de su juventud, donde se ve en fiestas y con diferentes chicas dejando una imagen poco confiable, que se juntaba con gente de clase alta para ganar estatus, que fue ahí donde se conoció con la princesa y bla bla. Los Komuro fueron criticados ampliamente por la prensa y la gente no los podía ni ver, al punto de que se hicieron protestas para que Mako dejara a esta persona y no se casara, indicándole que Kei Komuro y su madre no eran más que unos aprovechadores. Todo esto afectó en la salud mental de Mako. La presión social era tanta que tuvo estrés postraumático, y esto la llevó a desaparecer por un largo tiempo de las actividades públicas. Y dejó de dar entrevistas, creo que para siempre. El hecho de que expusieran detalles personales de la vida de tu novio por el mero hecho de ser tu pareja, de más que la hizo sentir terriblemente culpable. Además, la casa anunció a principios del 2018 que el matrimonio se postergaba indefinidamente, ya que aún necesitaban más tiempo para preparar la ceremonia. Todo el mundo veía muy difícil de que el matrimonio se llevara a cabo luego de todas estas polémicas. その小室圭さんをはじめ母親の佳代さんに対するさまざまな疑惑がこれまで報じられてきました。ただ、それについて彼らは、何ら説明をすることなくこの結婚を強行されたわけです。ですから、この説明もなく、国民に何でしょうか、祝福されることも望まずに結婚されるということはやはり国民として、黙っているわけにいかないので、今回デモということをさせていただいてます。 Y considerando además que repentinamente Komuro emigró a Estados Unidos a estudiar Derecho, situación que fue vista como un acto de escape, y según la prensa, un casi muy posible quiebre con Mako. Y según la prensa más mala leche, este intercambio estudiantil se habría orquestado por el príncipe Fumihito, el padre de Mako, con tal de separarlo de su hija. Por supuesto, eso no fue gratis, alguien lo tuvo que haber costeado y la gente genera estas protestas también porque cree que la plata salió desde la Casa Imperial, o sea que se usaron los impuestos de la gente. Ambos permanecieron en silencio y supuestamente separados por años. Mako continuó realizando sus labores de princesa hasta los últimos días, donde incluso estuvo de visita diplomática aquí en Latinoamérica y visitó países como Perú, Bolivia, Brasil, entre otros. Hasta que el 26 de octubre del 2021, en plena pandemia,
todas las especulaciones quedaron atrás, ya que Mako abandonó su hogar, se despidió y agradeció inclinándose 3 veces frente a sus padres. Pero su hermana rompió el protocolo formal y se lanzó a abrazarla, ya que sabía que no la vería en un largo tiempo. Esta parte me da mucha risa, yo sé que a ustedes también les va a dar risa. Kei Komuro regresó a Japón porque él estaba estudiando en Estados Unidos y necesitaba venir a Japón para contraer nupcias con su novia. El tema es que él regresó con un nuevo look, una coleta en el pelo. Y esto fue portada en todos lados, lo hicieron bolsa en la prensa porque consideraban que la coleta en el pelo era como un acto de desafío. Imagínense el nivel de hate que generaba este tipo como para que la gente lo odiara hasta por usar una coleta. Mako abandonó su título real de princesa y todo lo que la relacionara a la nobleza y contrajo finalmente matrimonio con Kei Komuro, pasando a ella a perder su título y ser solo Mako Komuro. No hubo ceremonia, no hubo banquete, no hubo nada, ellos solamente firmaron un papel. Recordar que también aquí en este punto estábamos en plena pandemia y además cualquier actividad que ellos realizaran iba a ser atribuido como que gastaron plata de la casa imperial. 私にとってケイさんはかけがえのない存在です。そして私たちにとって結婚は自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択でした。私はマコさんを愛しております。一度きりの人生を愛する人と共に過ごしたいと思っています。Mako además renunció a la millonaria indemnización que se le otorga a las princesas que abandonan su cargo y también se desprendió de sus millonarias joyas y accesorios en un acto claro de cerrarle la boca a la gente que le dijo que su marido era un aprovechador. Ellos se fueron inmediatamente a Estados Unidos y nunca más regresaron a Japón, o al menos que se sepa, pero la prensa lo sabría al tiro. El año pasado, la madre de Kei Komuro escribió un pequeño libro de 215 páginas, llamado Brand New Day, o Nuevo Día en español. Un ensayo donde repasa aspectos personales de su vida y la de su hijo desde que se conoció con Mako. Aseguró estar muy contenta cuando supo sobre la relación y dijo que fue como algo orquestado por el destino más que arreglado como decía la gente. Pero que cuando su hijo comenzó a ser criticado por la prensa, pasó muchos problemas de ansiedad, insomnio y paranoia, porque siempre habían periodistas y fotógrafos fuera de su casa, que si no hablaban con la prensa los tildaban de antipáticos, pero si se sinceraban un poco eran un par de confianzudos. Le daba mucho miedo salir de su casa e incluso llegó a pensar que si ella desapareciera, todos los problemas se acabarían. Igual ahora estaba viendo las fotos de la prensa fuera de su casa e igual es como algo de no creer. Sean personas buenas o sean personas malas, creo que nadie merece vivir así. También agrega que ahora que ellos viven lejos, planea tener una relación mucho más distante con ellos, no porque no los quiera, sino porque no quiere causarles problemas y con la publicación del libro espera que la opinión severa de las personas hacia él cambie aunque sea un poquito. Actualmente ambos viven en un cómodo barrio de Manhattan. Kei Komuro aprobó finalmente su examen como abogado después de 3 intentos fallidos. Este examen es algo muy difícil y obvio que la prensa se burló mucho de él en Japón. Mientras que Mako, al parecer, trabaja en un museo. No sé si todavía o fue como algo esporádico, porque para el 2025 recibieron a su primer hijo. A pesar de que los paparazzis los siguen acechando continuamente, solo se ha prestado para ver lo inseparables y contentos que están el uno con el otro, y además ahora con su hijo. Se nota que Kei solamente quería formar una familia feliz y común. Por el lado de Mako, ser libre de tomar decisiones. Experimentar es parte de la vida. Espero que les haya gustado este video. Seleccioné esta historia como especial de San Valentín porque es como la historia más de amor contra viento y marea que conozco de Japón. Y nada, si les gustó, háganmelo saber en los comentarios, denle un like, suscríbanse, gracias a los primeros suscriptores. Y nada, nos vemos en el siguiente video.